Y esa cinta, yo en aquel momento, macho, no estaba en esta guerra. Ildefonso cogió esa cinta porque nos estaban atacando y se la dio a Julio Ariza. Y ahora me he enterado de que Julio Ariza con esa cinta se fue a ver a Mariano a chantajearle. La transcripción de los tíos que decían unas cosas privadamente y que fueron grabados, pero no es la transcripción de lo que yo digo o de lo que yo hago. Por tanto, tengan muy en cuenta esa distinción. Buenas noches. Lo acaban de escuchar en una conversación entre Ignacio González y Eduardo Zaplana del pasado 19 de febrero. Se asegura que Julio Ariza, presidente del Grupo Intereconomía, tuvo en su poder una cinta en la que se escuchaba a unos empresarios dando dinero a Álvaro Lapuerta, ex tesorero del Partido Popular. Una cinta que demostraría las mordidas en Génova y con la que Julio Ariza habría tratado de chantajear a Mariano Rajoy. Si a alguien se le ocurre chantajear al presidente del gobierno, solo tiene dos opciones: salir esposado de la Moncloa o cargado de dinero. Situaciones ambas de las que a la vista está Julio Ariza está muy alejado. El presidente de este grupo de comunicación ha negado tajantemente haber chantajeado jamás a nadie, ni con esta cinta ni con ninguna otra, y ha advertido de que todo aquel que insista en acusarle de chantajista recibirá una querella criminal por calumnias. La grabación de la que les hablamos es parte del sumario del caso Lezo y la conversación, como decimos, mantenida entre el expresidente de la Comunidad de Madrid y el exministro Zaplana, no solo habla de esas intenciones de Julio Ariza de chantajear al presidente del gobierno, sino que llegan incluso a aseverar que Luis Bárcenas sacó del supuesto entuerto a Mariano Rajoy. Un chantaje que también ha sido tajantemente negado por el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este viernes, negando hasta en 4 ocasiones que existiera dicho chantaje, que se celebrara ninguna reunión entre Rajoy y el presidente de este grupo de comunicación o que Luis Bárcenas mediara en este hipotético conflicto. Quien conoce a Mariano Rajoy, afirma el portavoz, sabe que jamás se sometería a un chantaje. La cinta existió, así lo ha corroborado el propio Julio Ariza, que reconoce también haberla escuchado. Si no se publicó fue porque, tras no poder contrastar la veracidad de las voces que allí se escuchaban, su emisión no era legal. Una cinta que ya no está en poder de Intereconomía, sino en manos de un periodista español, de quien no se ha desvelado el nombre. Eduardo Inda también ha corroborado la versión de Julio Ariza, reconoce también haber escuchado la cinta y, como el presidente de ese grupo, afirma conocer que la puta cinta, como se refieren a ella, Zaplana y González, está en manos de al menos un periodista de nuestro país. Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Beatriz. En esta casa ni atamos los perros con longanizas, ni nuestro presidente Julio Ariza está detenido, ni procesado, ni encarcelado por chantajear a nadie, ni mucho menos al presidente del gobierno. Julio Ariza es un hombre libre en toda la extensión del concepto, tanto en el legal como en el espiritual, que es donde reside la auténtica libertad. Los que trabajamos con él lo sabemos y pagamos el precio de esa libertad caro, muy caro. Julio Ariza conoce perfectamente el Partido Popular y en el PP le conocen perfectamente a él. Por eso le persiguen, a él y a Intereconomía. Saben que no se doblega, que se negó a claudicar cuando el PP hizo surf electoral con los votos de 11 millones de españoles y tiró por la borda sus promesas electorales. ¿Chantaje? ¿Qué chantaje? ¿Pero de qué chantaje hablan? Es exactamente al contrario. Si Julio Ariza hubiera escuchado los cantos de sirena del PP cuando Mariano Rajoy cambió el rumbo del partido engañando a 11 millones de españoles, Intereconomía nadaría hoy en la abundancia. Su negativa a rendirse y a darle cobertura editorial enaltecedora a aquel PP que en 2011 encarnó la tercera legislatura de Zapatero con los votos de la derecha sociológica española es la razón de nuestras penurias, pero también de nuestra autenticidad y de nuestra libertad. Por cierto, cuando Julio Ariza hizo oídos sordos a los cantos de sirena de los fariseos del PP, nosotros, su tripulación, no tuvimos que atarle al palo mayor de esta nave para que no cayese en la tentación, como sí se vieron obligados a hacer con Ulises, sus marineros en la Odisea. Se mantuvo él solo en el puente de mando mientras algunos de sus leales saltaban por la borda para hacerle al PP los coros de la bien paga. Podemos aprovecha la coyuntura para insistir en el Parlamento en la necesidad de la moción de censura a Mariano Rajoy, mientras a su ideólogo, a Juan Carlos Monedero, le asoma el pelo de la dehesa chavista y llama abiertamente a la rebelión y al motín, asegurando que el Partido Popular
nos está llevando a la desobediencia civil. Un concejal del Partido Popular le recuerda a Podemos que su formación está infectada de todo tipo de delincuentes, pederastas, narcotraficantes, terroristas y matones encarcelados. Monumental ciberataque contra Telefónica en una competición de rescate bitcoins. La compañía ordenó a sus empleados apagar sus ordenadores inmediatamente. Los clientes de Telefónica pueden estar tranquilos, pues ninguno de ellos ha sido hackeado. Ante la alarma del ciberataque, otras grandes compañías españolas como Iberdrola, Gas Natural, Prisa o Vodafone también desconectaron sus sistemas informáticos. En los próximos minutos hablaremos en este informativo con un experto en seguridad informática para que nos dé las claves de este ataque y de cómo hay que reaccionar para neutralizarlo. El Gobierno decide no exhumar los restos del general Francisco Franco, por lo que seguirán reposando en el Valle de los Caídos. Así lo ha confirmado el ministro portavoz Íñigo Méndez de Vigo, argumentando que la exhumación de Franco solo conseguiría reabrir viejas heridas en la sociedad española. Creo que no es una buena idea conmemorar aquellos 40 años intentando reabrir viejas heridas, viejas historias. En nuestra sección de tendencias presentaremos hoy el programa 6 Mujeres sin Piedad, que Intereconomía Televisión estrena mañana, sábado, a las 10 de la noche. La directora del informativo, Beatriz Rojo, una de esas 6 despiadadas mujeres, entrevistará a 4 de las periodistas que forman parte del programa. Un invitado. 6 mujeres. ¿Quién será el valiente? Este sábado a las 10 de la noche, estreno de 6 Mujeres sin Piedad con Jaime Mayor Oreja. Pues no podemos hacer otra cosa que seguir abordando la que es sin duda la noticia del día. No se habla de otra cosa en España. Chantajeó Julio Ariza, presidente del Grupo Intereconomía, a Mariano Rajoy con una cinta en poder del Primero, en la que supuestamente se escucharía a 2 empresarios pagando mordidas al extesorero del partido, Álvaro Lapuerta. Esta misma mañana, La Sexta desvelaba nuevas partes del sumario del caso Lezo con una conversación clave entre Zaplana y González. Pues conozcamos ya el contenido de esa conversación mantenida el pasado mes de febrero, concretamente el día 19, entre el expresidente de la Comunidad de Madrid, entre Ignacio González, y el exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana. Para ello, contamos ya con la ayuda de María Durán. María, muy buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Vamos a desvelarlo, sí. Como dices, La Sexta hacía pública esta mañana una conversación incluida en el sumario entre los 2 políticos. En ella se habla de una cinta clave que vendría a demostrar el cobro de mordidas en Génova. Supuestamente en la grabación de audio se escucharía a 2 empresarios entregando dinero a Álvaro Lapuerta. Empiezo a pensar que fue bastante más listo. Le sacó una grabación a un empresario que tengo que hacer memoria de la empresa que era, diciendo que le daba pasta a Álvaro Lapuerta y no sé si a Rajoy. Es decir, Beatriz, según le contaba González a Zaplana, los hechos en esa cinta situarían a 2 empresarios de identidad desconocida entregando comisiones al tesorero del PP, a Lapuerta. Mordidas en Génova, en la sede oficial del partido. Hechos que, según relata González, habrían sido grabados por Ildefonso de Miguel, el exgerente del canal de Isabel II. Pero es que, Beatriz, Ignacio González no se queda ahí y asegura que Ildefonso de Miguel habría entregado la cinta al empresario navarro, presidente de Intereconomía Televisión, Julio Ariza. ¿Qué habría hecho, según la versión de González, Julio Ariza con la cinta? Escuchen. Y esa cinta, yo en aquel momento, macho, no estaba en esta guerra. Ildefonso cogió esa cinta porque nos estaban atacando y se la dio a Julio Ariza. Y ahora me he enterado de que Julio Ariza con esa cinta se fue a ver a Mariano a chantajearle. Pues ya lo han escuchado. Según el expresidente de la Comunidad de Madrid, Julio Ariza se habría reunido con Mariano Rajoy para tratar de chantajearle con publicar esa cinta, la puta cinta, como se refieren ellos. ¿Y cómo se explica entonces que teniendo la cinta esta no viera la luz? Pues según González, porque Luis Bárcenas habría pagado mucha pasta a Julio Ariza a cambio de hacerse con esa prueba incriminatoria. Bueno, yo pensaba que esto ya había quedado tal cual, y me dice el abogado que le ha contado Bárcenas que él tuvo que negociar con Ariza y que le soltaron pasta por esa puta cinta, para taparlo. Y seguimos con nuestras recreaciones, siempre según la versión de Ignacio González. El asunto se habría zanjado gracias a Bárcenas, como decíamos, que habría aceptado el chantaje de Julio Ariza pagándole un montón de pasta a cambio de la cinta. Esto es lo que aseguraba.
Pues muchísimas gracias, María. Como decimos, esto es lo que aseguraba Ignacio González a Eduardo Zaplana. Inmediatamente el presidente de este grupo se convertía en el centro de la polémica. Tenemos la primera entrevista en un plató de televisión de Julio Ariza, que ha negado tajantemente haber chantajeado jamás en su vida a nadie. Ni con esta cinta, ni con ninguna otra, ni de ninguna otra manera, y advierte con querellarse criminalmente contra quien así lo asegure. ¿Cómo se encuentra el presidente de este grupo de comunicación protagonista de la actualidad? ¿Existe, no existe la cinta a la que se refiere Zaplana y González en su conversación? ¿Quién la tiene ahora mismo? Se lo hemos preguntado todo, también porque esa cinta no llegó a ver la luz. Lo van a ver de manera íntegra esta noche en El Gato. Les mostramos un avance. Reina por un día se llamaba un programa que había hace muchos años. ¿Se siente usted un protagonista especial? No, me divierte. ¿Quién quiere que le diga? Ya se lo toma incluso con, ¿no? Vamos a ver. Intereconomía es un player muy importante en la información en España. Muy importante. A pesar de que tengamos muchos menos medios, ellos, los adversarios en los otros medios de comunicación, saben que nuestra opinión es buena, es veraz y es muy respetada. Eso es así. Esto es una transcripción de unos tíos que decían unas cosas privadamente y que fueron grabados, pero no es la transcripción de lo que yo digo o de lo que yo hago. Por tanto, tengan muy en cuenta esa distinción. Cuando el otro día hablábamos de las cintas de Maruenda o de Casals, lo que salían eran sus voces diciendo, pues la puta de la Cifuentes, le vamos a joder, le vamos a hacer no sé qué, con perdón, porque usaban ese lenguaje que yo procuro no usar. Eran ellos los que decían eso. ¿Aquí qué pasa? Aquí hay un señor que en un momento determinado parece que se entera que está siendo pinchado y grabado. Y parece que a partir de ese momento empieza a esparcir telefónicamente en sus conversaciones privadas, que sabe que están siendo grabadas, un montón de porquería para tratar de difuminar, de confundir, etcétera. Existe la cinta y esa cinta llega a nuestras manos y tratamos, como hicimos en el Departamento de Investigación del diario La Gaceta, siempre de confirmar que efectivamente era buena. Porque, vamos a ver, tú sabes que no se puede publicar la conversación entre dos personas si el que la ha grabado no es una de esas personas. Llamamos a la persona que era un empresario de Bilbao, si mal no recuerdo, llamamos para preguntarle, oiga, ¿este es usted? Y no pudimos confirmar eso. Por eso aquella cinta quedó en la nada, quedó en el olvido. Esa cinta, efectivamente, yo se lo he dicho a García Farreras esta mañana, hace 4 años que la tiene un periodista amigo de García Farreras y mío, y que tampoco ha podido hacer nada con ella ni publicarla, porque por las mismas razones que no pudimos nosotros. No existió el chantaje, así lo ha dicho Julio Ariza y así también lo ha dicho el Gobierno. No, no, no y no. Hasta en 4 ocasiones el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, ha rechazado que el presidente del Gobierno haya sido chantajeado ni por Julio Ariza ni por nadie. Quienes conocen a Rajoy saben que jamás se sometería a un chantaje, así lo ha dicho el portavoz, al tiempo que ha negado que Luis Bárcenas interviniera en ninguna clase de negociación para conseguir la cinta que demostraría esas mordidas del PP. El presidente Rajoy rechaza rotundamente que haya sido sometido a ningún tipo de chantaje, que no se puede chantajear, que no se somete a ninguna presión. No se sometió a ninguna presión. Que le conozca medianamente sabe que al presidente del Gobierno no se le puede chantajear y no se le puede influir de esa manera. Las dos partes acusadas han negado la existencia de ese chantaje al que alude Ignacio González, versión que también ha sido corroborada en su totalidad por el periodista Eduardo Inda. El director de OK Diario, en declaraciones a La Sexta, ha asegurado que le consta que todo lo dicho por Julio Ariza se suscribe con total fidelidad a lo que ocurrió, a la realidad. No existió tal chantaje, aunque sí ha podido escuchar la cinta con ese supuesto pago de mordidas. La ha escuchado y, como ha dicho el presidente de este grupo, se encuentra en poder de un periodista de este país del que no conocemos el nombre. Bueno, tal y como lo está contando no existe, tal y como lo está relatando usted. Lo que existe es una cinta en la cual un empresario, que por cierto está imputado en Gürtel, relata cómo entregó en billetes de 500 una cantidad salvaje a Álvaro Lapuerta. Esa cinta existe y eso es exactamente, vamos, tan cierto como que estamos hablando usted y yo en La Sexta. Yo, por lo que sé, y creo que saber muy bien la historia, ese chantaje jamás se produjo.
Jamás se produjo porque la cinta está en manos de un periodista y si se hubiera producido el chantaje no se le hubiera dado esa cinta a un periodista, obviamente. Pues por lo que yo sé de la historia ha dicho rotundamente la verdad, ¿no? De cabo a rabo, ¿no? Es decir, no hubo chantaje al señor Rajoy y la cinta, ya digo, si hubiera habido chantaje a Rajoy, esa cinta no la tendría un periodista de este país y la tendría el señor Rajoy, os la hubieran destruido. Por tanto, yo creo que no hubo chantaje a Rajoy y además yo no veo al señor Rajoy dejándose chantajear, sinceramente, porque si se hubiera dejado chantajear, seguramente pues Gürtel no hubiera llegado donde ha llegado, ¿no? La investigación de Gürtel. Hemos escuchado la versión de Julio Ariza, según Ignacio González, el autor del supuesto chantaje a Mariano Rajoy. Julio Ariza ha negado el chantaje. Hemos escuchado también la versión de Rajoy, en boca de su portavoz. Rajoy también ha negado el chantaje, hasta en 4 ocasiones. No, no, no y no. Nos queda solo escuchar la versión del tercer implicado, según Ignacio González, el responsable de pagar ese chantaje, el intermediario, Luis Bárcenas. Conectamos con él en directo, tenemos conexión telefónica. Señor Bárcenas, muy buenas noches y gracias por intervenir en este informativo. Sí, hola, buenas noches. Sí, dígame. ¿Niega también usted ese chantaje de Julio Ariza a Mariano Rajoy del que habla Ignacio González? Sí, yo lo he leído eso esta mañana y evidentemente eso es rigurosamente falso. Yo, entre otras cosas, al señor Ariza lo he conocido con posterioridad a la fecha en la que presuntamente se habría cometido ese pago, ¿no? Y eso es rigurosamente falso. Yo no he hablado jamás con el señor Rajoy en cuanto a que hubiese que pagarle nada al señor Ariza, por nada, ni por eso, ni por ningún otro motivo, y sobre todo es que yo no conocía al señor Ariza en esos momentos, ¿no? Con lo cual yo puedo afirmar rotundamente que eso es rigurosamente falso, que ni el señor Rajoy me ha dado a mí ninguna instrucción para pagar nada, ni yo autónomamente ni por indicación de ninguna otra persona he pagado nada, absolutamente nada, al señor Ariza. Señor Bárcenas, para que quede claro, para que no dé lugar a ninguna clase de equívoco, entonces usted está diciendo que no ejerció de intermediario de Mariano Rajoy con Julio Ariza en ese chantaje del que habla Ignacio González y que por lo tanto no le pagó absolutamente nada a Julio Ariza en ninguna cantidad a cambio de que le entregara esa cinta de la que también hablan González y Zaplana. Sí, yo no tengo ni idea de qué va, del tema de la cinta ni nada por el estilo, pero sobre todo a mí el señor Rajoy no me ha dado ninguna instrucción, ni el señor Rajoy ni nadie, me lo podría haber dado alguna otra persona, pero es que ni el señor Rajoy ni nadie, eso es absolutamente falso y lo digo con toda la rotundidad con la que puedo decirlo, absolutamente falso. Me ha quedado clarísimo. Luis Bárcenas, muchísimas gracias por haber intervenido en este informativo. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Pero hay además otro extracto de la conversación en el que Eduardo Zaplana no duda en calificar al presidente de este grupo de comunicación como una de las más confiables del país. Julio Ariza es exactamente igual, vamos a ver. Los personajes no tienen nada que ver en el fondo. Pedro Pérez, Esperanza Aguirre, Julio Ariza. Si tú no quieres que algo se sepa, cuéntaselo a cualquiera de estos. No sorprende que Intereconomía tuviera acceso a esa información, información de Estado. Hablamos ya con el director de Intereconomía Televisión, Gonzalo Bans. Gonzalo, buenas noches. Muy buenas noches, Beatriz. Pues efectivamente a nadie sorprende, la verdad, que Intereconomía tuviera esa cinta, porque Intereconomía, recordemos, ha sido, es y va a seguir siendo, este grupo de comunicación con la televisión y el periódico La Gaceta, uno de los players, uno de los actores fundamentales en la información, e incluso información sensible que tiene que ver con cuestiones de Estado, con los partidos políticos, bueno, de los de primera plana, para entendernos. Efectivamente, lo ha reconocido el presidente de esta casa, tuvimos esa cinta en nuestro poder, nos llegó, y en vez de haber hecho lo que otro medio de comunicación quizá hubiera hecho por una cuestión de praxis periodística, se llamó a uno de los interlocutores que aparecía en esa cinta, y como no se reconoció o negó ser parte de esas, una de las voces de esas grabaciones, por eso decidimos desecharla y no publicarla. Lo que viene después, el chantaje, evidentemente se cae por su propio peso, ya lo ha negado el portavoz del Gobierno. Bueno, parece que tenemos algunos problemas con esa conexión. En unos momentos trataremos de retomarla. Y es que tras saltar la noticia, los periódicos en bloque, los partidos, perdón, en bloque, se lanzaban a la yugular del Partido Popular y más concretamente a la de Mariano Rajoy. Exigían de nuevo su comparecencia inmediata, cuando no su cabeza. Paloma Valverde, buenas noches. Cuéntanos qué han dicho los principales partidos políticos.
Buenas noches, Beatriz. Así es, tras conocerse esta información han sido muchas las reacciones contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Desde el Partido Socialista se han manifestado Susana Díaz y Pedro Sánchez. La presidenta de la Junta de Andalucía aseguraba que ningún plasma va a poder salvar ya al presidente y pedía que diera la cara. Por su parte, Pedro Sánchez le comparaba con Richard Nixon y pedía su dimisión inmediata. Yo creo que Rajoy ya no tiene ni plasma ni videoconferencia que le salve, es decir, que tiene que dar la cara. Se le han acumulado muchísimo las explicaciones y esto ya urge, evidentemente, ¿no? Porque creo que este señor ya no hay plasma ni videoconferencia que contenga las explicaciones que tiene que dar. Tiene que dar la cara y hacerlo cuanto antes, urgente. No las conozco, es la primera vez que las escucho. Bueno, imagino que dentro del serial de novela negra al que el Partido Popular nos está acostumbrando con los casos de corrupción, yo desde aquí también le pido a Mariano Rajoy que sea el Richard Nixon de la democracia española y que dimita como presidente del Gobierno por decencia y por sentido de Estado en nuestro país. Desde Podemos, Rafael Mayoral aprovechaba para hacer publicidad de la moción de censura que está promoviendo su partido y aseguraba que tras este escándalo queda patente la necesidad de quitar al PP y a Mariano Rajoy del Gobierno. Bueno, las cosas que se están conociendo no dejan de confirmar lo que nosotros venimos planteando ya desde que pusimos encima de la mesa la necesidad de acabar con este gobierno de Rajoy. Hay una guerra en el clan de los genoveses, no existe proyecto de país, el proyecto ha sido el saqueo y en estos momentos nuestro mensaje es muy sencillo y muy claro. Se tienen que ir y vamos a hacer todo lo que está en nuestra mano. Y lo que está en nuestra mano en estos momentos como fuerza parlamentaria es poner encima de la mesa la necesidad de una moción de censura para sacarles del gobierno cuanto antes por una cuestión de salud pública. La formación naranja tampoco se ha quedado atrás. El diputado de Ciudadanos, Toni Cantó, denunciaba hoy un capitalismo de amiguetes que, según él, debería estar gestionado por una justicia independiente. Lo vemos. A los que denuncian la corrupción, que luego pasan por un vía crucis. Pero de aquí lo que estamos viendo es el resultado del capitalismo de amiguetes. Cuando exista una autoridad independiente que valore qué infraestructuras o qué inversiones de manera no partidista sino técnica se pueden hacer y cuáles no, acabará este capitalismo de amiguetes en el que yo creo una infraestructura que no sirve para nada, para llevarme una tajada y colocar a no sé quién y llevarme tanto para la financiación de mi partido. Las grabaciones del caso Lezo no paran de darle disgustos a Ignacio González. Esta misma tarde, El Español publicaba una nueva conversación registrada entre los hermanos González en la que Ignacio le pide a Pablo que le haga una transferencia porque había tenido que pagar 55.000 euros de su propio bolsillo por las costas de la batalla judicial que durante años había sufragado con dinero público gracias a los servicios jurídicos de administración que presidía. A cambio, le dice, se lo pagará en B. Un modus operandi que ya habían llevado a cabo anteriormente con dinero de curso legal de su padre, tal y como comentan en otro momento de la conversación. ¿Sabes cuánto he pagado? Exactamente llevo 55.000 euros. ¿Cuánto necesitas? Pues para empezar a poner en mi cuenta, que me he quedado tieso. ¿50? No, con 15.000, 13.000 y pico, con 13.000. ¿Dinero B, entonces? Sí, dinero B. Lo que hago es lo mismo. Te doy el dinero y lo pongo en la cuenta, macho, porque estoy tieso. Y en medio de toda esta polémica, la dirección del canal Isabel II ha interpuesto ante el juez de la Audiencia Nacional 2 denuncias en las que se pone de manifiesto el intento de destrucción de pruebas por parte de Adrián Martín, exdirector del canal de Isabel II. Martín habría intentado eliminar todo rastro de su paso por el canal hasta hace apenas 2 semanas. Conozcamos el contenido de esas denuncias. Salva Vila, buenas noches, cuéntanos. Muy buenas noches, Beatriz. Pues Adrián Martín es uno de los investigados de la Operación Lezo y se encuentra en libertad provisional bajo fianza de 100.000 euros por delitos de organización criminal, blanqueo, falsificación de documentos públicos, prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos. El que fuera en su día director del canal intentó eliminar exactamente 16 documentos relacionados con la actividad de la compra de la empresa colombiana Inasa. Todo comienza justo hace un año, 2 meses antes de la denuncia de la Fiscalía. Adrián Martín pide a una de sus empleadas, a través de una llamada telefónica, que destruya unos documentos. Así se manifiesta en este documento al que ha tenido acceso Cadena Ser. A finales de 2016, Adrián Martín me entregó la relación de documentos abajo indicados y me dijo que fueran destruidos. La empleada procedió al borrado de los documentos
documentos que le pedía Martín, pero para mala suerte del exdirector guardó una copia en un pendrive que ahora mismo se encuentra en manos de la justicia, entregado a voluntad de la dirección del canal. La segunda llamada se produjo exactamente el día 3 de mayo, hace 2 semanas, cuando Martín sale de prisión tras pagar la fianza, llama a un trabajador del canal y le pide que elimine documentos fechados entre 2012 y 2016, llegando incluso a llorar de desesperación. Muchísimas gracias, Alba. Y los tentáculos de Lezo no abarcan solo al Partido Popular de Madrid, al canal de Isabel II o a los medios de comunicación. También, y con especial incidencia, está azotando a los fiscales. Como saben, Manuel Moix, fiscal jefe anticorrupción, ha sido acusado en varias ocasiones de injerencias en la investigación del canal. Pero es que esta mañana ha tenido que enfrentarse a un nuevo escándalo. Ahora, José Luis Aneri, detenido en 2014, acusado de estafa por haberse apropiado de los fondos de formación de parados a través de cursos que nunca se impartieron, ha señalado directamente al fiscal, entonces presidente de la Fiscalía en la capital, de haberle ofrecido un acuerdo para salir de la cárcel a cambio de exonerar a la Comunidad de Madrid, presidida, por cierto, en ese momento por Ignacio González, de cualquier responsabilidad en este escándalo. Y este magnífico convenio con Fiscalía pivotaba en 4 pilares fundamentales. Uno era culpar a la Comunidad de Madrid. En aquel momento, cuando llego a esa declaración, yo no sé nada de esto, entonces no me retracto en lo que digo ahí. También me piden que eche mierda a Cerzanos y a Porta, que eran mis socios. Yo no me retracto de lo que dije en esa declaración, puesto lo que dije, lo que yo sé de eso, de Víctor Porta y de Cerzanos, son muchas más cosas, pero Fiscalía quería que dijeran cosas que realmente inculparan, entre comillas, a estos señores. El tercer pilar era que pusiera encima, que ingresara en la cuenta del juzgado como resarcimiento del daño la cantidad de 500.000 euros. Y hay un cuarto pilar, que es el que, por supuesto, me retracto, porque yo quiero seguir colaborando con la justicia para que se sepa la verdad. Y era, el único que me retracto de esa declaración es que Fiscalía me pidió que me autoinculpara en un porcentaje de alumnos falsos. ¿Qué dice el aludido? Manuel Moix afirma no saber de qué le hablan y prácticamente no conocer a José Luis Aneri. ¿Es usted afín al Partido Popular? Yo no soy afín a ningún partido. A ningún partido. ¿Ha tratado usted alguna vez de proteger a algún sospechoso de corrupción? No, nunca. ¿Nunca en toda su carrera? Nunca. ¿Ha intentado evitar que algún cargo político fuera investigado? Nunca. A todo esto, el fiscal general del Estado, Maza, que cada día se enfrenta a un nuevo escándalo en la Fiscalía, asegura que ni él ni Moix dimiten, que hacerlo sería una cobardía y que a él nadie puede cesarlo. Y yo creo que un Partido Popular que ha ganado las elecciones, Javier, sin moralidad. Es que hasta han hecho campañas electorales con dinero negro. Entonces no tienen ni siquiera el derecho a ser obedecidos y por tanto nos están invitando a la desobediencia. Y ya te digo, hoy ando preocupado porque vamos a callejones sin salida. A Podemos se le ha aparecido la Virgen con un Partido Popular acorralado por los escándalos y no piensan desaprovechar la oportunidad de presentarse como la perfecta alternativa al gobierno de Mariano Rajoy. Ya ni siquiera tampoco se molestan en esconder que estarían incluso dispuestos a hacerlo por la fuerza. Esta misma semana, un edil del Partido Popular les recordaba que en Podemos no son nadie para dar lecciones, para ponerse de ejemplo, ya que en sus filas protegen a terroristas, a traficantes de drogas, a explotadores y a pederastas. Vamos a escucharlo. Alberto Rodríguez, diputado nacional de Podemos, condenado por tráfico de drogas. Jorge Luis Val, condenado por agresión a un policía. El senador de Podemos, José Chuarrita, condenado por pertenencia a ETA. Luis Benítez, condenado por atentar contra el patrimonio histórico. José Ramón Galindo, condenado por tráfico de drogas. Andrés Bódalo, condenado por agredir a un rival político. Pedro de Palacio, exdiputado y número 2 por Castilla y León de Podemos, condenado por abusos sexuales a una niña de 3 años. Salvador Salvatierra, recientemente detenido por corrupción y era candidato al Senado, corrupción de menores, candidato al Senado por Badajoz de Podemos. Elvira García, senadora, ocupaba una vivienda social que no pagaba a pesar de cobrar 6.000 euros al mes. No nos dé lecciones a nosotros, porque la pena del Partido Popular, y condeno y me avergüenzo de todos los que han metido la mano del Partido Popular, es meter la mano.
y son ladrones y lo pagan en la cárcel. Vuestra pena son pedófilos, traficantes de drogas, terroristas y explotadores de mujeres. ¿Ustedes condenan esto? Pues Eduardo, lección desde luego la que daba este concejal del Partido Popular, pero es que en Podemos no desaprovechan una. Río revuelto, ganancia de pescadores. Siempre hacen lo mismo. Juan Carlos Monedero es el ideólogo de esa horda de bárbaros bolcheviques que integran el Estado Mayor de Podemos. Monedero está por romanizar en todos los sentidos. Por eso su papel está fuera de las instituciones. Se encuentra más cómodo entre los ladrones bolivarianos que le pagaban su asesoramiento revolucionario, vaciando las despensas de los venezolanos y llenando las cárceles de Caracas de enemigos de la revolución, que es la acusación con la que los comunistas fusilan siempre la libertad cuando llegan al poder. Juan Carlos Monedero es un patético miliciano chavista que pretende hacer en España lo que Nicolás Maduro está haciendo en Venezuela. Por eso llama a la sublevación popular y a la desobediencia civil contra el Partido Popular, mientras le niega ese mismo derecho a los venezolanos que son víctimas del tirano del Orinoco. Cadenas en Venezuela y barricadas en España. Esa es la siniestra cosmovisión de este comisario político comunista que cobraba de los asesinos y de los ladrones bolivarianos. Más que un bozal, a Juan Carlos Monedero habría que ponerle la máscara de Aníbal Lecter, porque es un caníbal de la libertad, o sea, un liberticida como todos los comunistas. Gracias, Eduardo. Y cambiamos radicalmente de asunto porque el Gobierno no va a exhumar los restos de Francisco Franco al considerar que se trata de una mala idea porque se reabrirían viejas heridas. Palabras del portavoz del Ejecutivo, que considera que no existe un consenso al respecto en un asunto que, a su juicio, merece el mayor de los acuerdos posible. El Gobierno recuerda además que en la Ley de Memoria Histórica no se contempla la obligatoriedad de llevar a cabo desenterramientos, por lo que la proposición no de ley, aprobada ayer por el Pleno del Congreso, gracias a los votos de toda la Cámara, a excepción del PP y de Esquerra, por parecerles una medida leve, se quedará sin ningún efecto. Creo que no es una buena idea conmemorar aquellos 40 años intentando reabrir viejas heridas, viejas historias. El Gobierno cumple con la Ley de la Memoria Histórica. Albert Rivera, que apelaba al consenso tras votar a favor de que los restos de Franco y José Antonio Primo de Rivera fueran sacados del Valle de los Caídos, ha vuelto a quedar en evidencia, en esta ocasión por culpa de la hemeroteca, juez de todos. Y es que hace apenas unos años el líder de Ciudadanos, que ahora considera una ofensa la presencia de Franco o de José Antonio en el Valle, pedía que se respetara a los muertos. Estoy dispuesto a hacer revanchas y a utilizar políticamente emociones. Yo lo que quiero es que en este país los muertos tengan dignidad y quiero que en este país no hayan calles con el nombre de un dictador. Ahora bien, insisto, no es revisionismo. Conozcamos ya la opinión de todos los ciudadanos. ¿Creen los españoles que se debe desenterrar los cadáveres de Franco, de José Antonio, en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica? ¿Les ofende que estén allí o, por el contrario, prefieren no reabrir heridas, como defienden desde el Gobierno? Lo vemos. No, no me parece bien. ¿Por qué? Pues porque yo creo que están donde tienen que estar. No, creo que hay otras prioridades. Me parece muy bien. Mover a los muertos es un poco traer cosas del pasado al presente que, hombre, a lo mejor alguna persona le aporta algo, pero yo creo que remover cosas, lo importante es aceptar lo que ha pasado. Pues que eso es historia pasada y es historia de España, no hace falta andar rebuscando. Un disparate, porque yo creo que están mezclando churras con merinas, como siempre esta gente, y que deberían dejarlos tranquilos a él y a José Antonio. No me parece bien. Me parece que las cosas se deberían de dejar como están. No hace falta tocar nada ni remover nada. Cuanto más remueves, más hieres los sentimientos de la gente. O sea que no deberían hacerlo, vamos. Una chorrada enorme. Dejen a los muertos tranquilos, ¿no? Digo yo. Telefónica ha sido la primera compañía en informar la mañana de este viernes haber sufrido un ciberataque en su sede en Madrid
que les ha obligado a apagar todos los equipos informáticos y a desconectar sus redes, después de que varios de sus empleados comentaran que había otras empresas afectadas. El Gobierno ha confirmado que hay otras compañías que han sufrido estos ataques, al tiempo que aseguran que no existen amenazas para la seguridad. Según han contado varios empleados, en las pantallas de los ordenadores han aparecido mensajes como el que están viendo en su pantalla, que informaban del secuestro de archivos y que si querían recuperarlos tendrían que pagar $300 en bitcoins, la moneda digital. Telefónica ha explicado que se trata de ordenadores de la red corporativa y que en ningún momento se ha visto afectado el negocio de la multinacional, ni muchísimo menos los datos de los clientes. Tras su apagado, como medida preventiva, se ha procedido al encendido de nuevo de todos los equipos y muchos de ellos funcionaban con total normalidad. Sin embargo, otras compañías se han sumado al apagado preventivo, como Prisa, Gas Natural, Iberdrola o Vodafone. Se trata de un virus que aprovechaba, según dicen los expertos, la vulnerabilidad de Windows. Hablamos ya con un experto en seguridad informática. Escuchamos a Víctor Gutiérrez. Señor Gutiérrez, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué ha ocurrido exactamente en Telefónica y en otras grandes compañías esta mañana? Bueno, lo que ha ocurrido realmente ha sido un ataque global y masivo debido a una vulnerabilidad de los servidores de dichas compañías, y al ponerse todos en sincronía, todos estos ataques con muchas otras empresas, pues han conseguido que pueda llegar incluso a afectar a varios países. ¿Esta clase de ataques son fáciles de perpetrar? ¿Cómo es posible que un hacker pueda atacar desde los archivos del Pentágono a los del FBI o entrar, por ejemplo, en el sistema informático de la Casa Blanca? ¿Cómo es esto posible? Normalmente lo que suelen hacer los hackers es aprovechar las vulnerabilidades de los sistemas operativos. En este caso era una vulnerabilidad conocida que además Microsoft puso un parche el día 14 de abril para solucionarla, y debido a que muchos servidores de estas compañías no están actualizados, aprovechan dicha vulnerabilidad y consiguen atacarlas. ¿Y ha tenido Telefónica alguna responsabilidad en este ciberataque o, a pesar de la seguridad ante ciertos delincuentes, es prácticamente imposible protegerse? Hombre, siempre los ataques son difíciles de prever, pero sí es verdad que en este caso en particular es posible que el ataque haya sido perpetrado por esta vulnerabilidad que te comentaba antes, con lo cual a lo mejor Telefónica podría haber tomado ciertas medidas y tener más actualizados sus servidores. ¿En qué consiste esta clase de hackeo que pide a cambio un rescate por Bitcoin? Este tipo de hackeos lo que hacen es que entran dentro de los servidores y, una vez dentro, encriptan todos los ficheros de ciertas extensiones, como pueden ser documentos de Word, Excel, Acrobat o bases de datos. Una vez que los encriptan, que encriptarlo para que nos podamos entender es cifrarlos con una contraseña que es bastante difícil, por no decir imposible de descifrar, te piden una serie de dinero en Bitcoin para poder descifrarlos y recuperar dicha información. Según nos está diciendo, este virus aprovecha la vulnerabilidad de Windows. ¿Son más seguros sistemas como Apple o como Linux? Son sistemas con arquitecturas diferentes. En el caso de Apple, por ejemplo, es un sistema muy cerrado, con lo cual realmente sí que es verdad que es más difícil poder llegar a perpetrar ciertos tipos de ataques. También es verdad que, por ejemplo, Microsoft tiene un parque informático bastante más amplio que de las otras dos plataformas y son más susceptibles de este tipo de ataques. Normalmente los piratas informáticos se dedican a atacar estos tipos de servidores porque la mayoría de las empresas son los servidores de los que disponen. ¿Se puede seguir el rastro de un hacker de ese nivel? Se puede llegar a seguir, pero es bastante difícil, porque normalmente, además, tienden a usar ciertas técnicas de ocultación para que el rastreo de sus direcciones IP y, con consiguiente, de su ubicación, sea cada vez más difícil. ¿Cómo pueden las empresas protegerse de un ciberataque de estas proporciones? ¿Existe alguna manera? La mejor manera siempre es tener un buen sistema de seguridad y, sobre todo, tener los sistemas lo más actualizados posibles. Microsoft hace mucho hincapié a la hora de este tipo de vulnerabilidades de seguridad, y lo que hay que hacer es, sobre todo, tenerlos muy actualizados para evitar que puedan entrar por vulnerabilidades que además la propia Microsoft publica, con lo cual muchas veces los hackers no tienen ni siquiera que hacer nada, simplemente aprovechar la nota de prensa que saca Microsoft diciendo qué vulnerabilidad está corrigiendo para atacarla. Señor Gutiérrez, gracias y buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.
Pues hoy viernes tenemos que hablar de las tendencias y tenemos que hablar de un estreno que vamos a hacer en Intereconomía. Es mañana a las 10 de la noche. Se trata de un programa que se llama 6 mujeres sin piedad y del que les vamos a mostrar primero un avance. Un invitado. 6 mujeres. ¿Quién será el valiente? Este sábado a las 10 de la noche, estreno de 6 mujeres sin piedad con Jaime Mayor Oreja. Pues me acompañan a mi lado, a los dos lados. Estoy rodeada por 2 de mis compañeras, María Durán, Laura Fernández Cañas. Bueno, somos 3 de las 6 mujeres sin piedad. No podemos estar todas porque si no estaríamos aquí las 24 horas. ¿Qué me podéis contar del programa? ¿Quién quiere hablar primero de las 2? ¿Yo? Bueno, pues me dejas que empiece aclarando una cosa que me han pedido por favor que la aclare. Me han dicho, ¿por qué no sales tú en la promo? Bueno, porque vamos a ser siempre 6 mujeres sin piedad, 6 mujeres sin piedad de Intereconomía en concreto, pero no siempre vamos a ser absolutamente las mismas, aunque bastante sí. Yo en este primer programa, sintiéndolo mucho, no he podido estar. Lo ha hecho Adriana, presentadora de Gracias por Nada, fenomenalmente bien. Fenomenalmente bien. Pero sí vamos a estar, la mayoría, nosotros vamos a estar en general. Salvo que haya causas de fuerza mayor, claro, la no te preocupes, manda, a veces porque hay causas de todo, como decías, causas de mayor, de fuerza mayor, que me salía la expresión. Y yo tampoco voy a estar en otro de los más espectaculares, pero que con mucha no pena. Se bien porque nos turnaremos, pero, bueno, y luego que cada una tenemos unas especialidades, tampoco te diría, pero sí unas cosas de las que estamos